Muy buenas noches, estimados amigos. Perdonen por las interrupciones y por los temas técnicos. Finalmente pudimos llegar a comenzar con esta charla del buen Rubén Darío Ábalos, abogado y comisario, técnico en superior en seguridad pública, diplomado en pericias judiciales, de tecnologías aplicadas en inteligencia PDI, y él actualmente radica en Rosario, Santa Fe, Argentina. Rubén, muy buenas noches, bienvenido, te estábamos esperando con muchas ansias y con mucho gusto. Comenzamos, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la espera. Disculpen el inconveniente técnico, por suerte se pudo solucionar. Bueno, espero que esto sea de su agrado, que sea de su interés. Es un pantallazo más que nada el tema de la ciberdefensa, ciberseguridad. En sí los flyers son un poco extensos, voy a tratar de ser un poco ameno. Igualmente, si esto queda grabado, les va a servir la parte de todo lo escrito como para tener una noción en general de la temática. De por sí es una temática nueva, o sea, viene de la mano un poco del cibercrimen, del ciberdelito, que ya es una temática compleja desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal. Y esto es un escalón más, digamos. Esto ya estamos hablando de potencias que disputan el ciberespacio, pero ya no estamos hablando de una estafa digital, de una, como se dice, una porno venganza, unas cuestiones más sociales. Acá estamos hablando de las posibilidades de que a través de un servidor puedan acceder a estructuras críticas y generar verdaderos problemas o desastres. Hay un caso que después comentaré, por ejemplo en Estonia, en el año 2007. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vaya desarrollándose un poco todas las diapositivas. Joel, ¿puedo ir avanzando yo? Bueno, aclaro que soy nuevo con el tema, sé que estoy con el webinar, siempre acostumbrado a las charlas así con público de frente, entonces yo armo un flyer y después me explayo. El flyer igualmente siempre lo entrego, entonces la gente tiene una base y vamos hablando sobre la temática en sí con detalle que se puedan ir hablando sobre la marcha. Tú mismo tienes control sobre la presentación, mi estimado Rubén. Tú puedes moverla con tu cursor. Bueno. O con los botones. Debes de ver botones en la parte inferior para mover hacia la derecha, hacia la izquierda la presentación. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Sí. Si no, te voy a pedir, a ver, yo tengo para descargar la presentación. Sí tengo para descargar. A ver, yo te ayudo, no te preocupes. Adelante. Bueno, pasamos a lo siguiente. Bárbaro. Qué interactivo que es, bárbaro. Bueno, esto es una introducción que es como ya habíamos hablado, el vertiginoso avance de la tecnología de la información y de las comunicaciones en las últimas décadas ha sido un hito sin precedentes, comparable, por ejemplo, a la invención de la imprenta, porque ya el mundo no es el mismo a partir de las mismas. Se han quebrado barreras, se han conocido otras culturas, maneras de pensar, se han derribado realmente fronteras en todo sentido. Y en esta era del ciberespacio es la figura estelar. Aparte estamos en la era del mundo globalizado, o sea que son varias cosas que se van uniendo. Y todo esto, si bien pareciera un mundo idealizado, un mundo ideal, como de que empezamos ¿cómo te puedo decir?, a derribar fronteras, es como una especie de Babel digital. Sin embargo, terminamos con la parte oscura de esto, que en principio hablábamos de los ciberdelincuentes, del cibercrimen, la utilización de manera negativa de las tecnologías. Entonces, de este modo, esto se fue increciendo hasta que el ciberespacio terminó a ser definido como un quinto elemento para las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos los elementos tradicionales que son tierra, agua, aire, espacio exterior que lo tienen algunas potencias, y ahora tenemos el ciberespacio. Este ciberespacio es una invención humana, pero no deja de tener una connotación importante, porque prácticamente todo pasa a través de él, ya sea desde una administración pública, controlar de manera remota algún dispositivo, y bueno, ahí ya entra el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Hay una línea muy fina, y esto es, si ya el cibercrimen era delicado el tratamiento, esto es mucho más. O sea, es, como te podría decir, vayamos por ejemplo en la época de la Guerra Fría, un ejército
tenía que ser formado, los espías, todo. Ahora tenemos que cualquier persona con buenos conocimientos en la materia y a veces ni siquiera formando parte de una potencia pueden generar daños en otro estado, en otra nación, o incluso naciones aprovechan de estas personas, pueden generar ataques. ¿Y cómo puede comprobarse eso? Es algo mucho más difícil de comprobar. Estamos en una nueva era en todo sentido. O sea, el tema digital es de por sí complejo. Ya lo sabemos que en los delitos, por ejemplo, para rastrear el autor de un ciberdelito, si de acuerdo a los grados de conocimiento que tenga, se torna muy, muy complejo, sobre todo con los servidores, con un manejo de Tor. Hay herramientas por doquier y cada vez son más compartidas. ¿Querés? Pasemos a la siguiente. ¿No ves las flechas, Rubén? Te acabo de dar nuevamente privilegios. ¿No las ves tú? A ver, ahí está. Ahora sí, ahora las veo. Muy bien, bienvenido. Bueno, ahora sí. Bueno, el ciberespacio tenemos que es una dimensión generada durante el tiempo de interconexión e interoperabilidad de redes. Es decir, eso ya, digamos, lo dejo ahí, no quiero ser reiterativo, no me gusta reiterar lo que ya está escrito, y esto va a quedar de por sí para que después lo puedan ver, pero es la dimensión generada a través de esta interconectividad de redes, y la ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas y conceptos destinados a la protección en el ciberentorno. Es algo más de preventivo. En cambio, ya la ciberdefensa es cuando algo ha ocurrido o es algo más proactivo, que es para detectar, identificar, anular, contrarrestar o repeler una amenaza o agresión cibernética. Ya a nivel ciberdefensa estamos hablando de términos Fuerzas Armadas, seguridad de un Estado-nación. Bueno, la agresión cibernética es una acción ofensiva, voluntaria o no, que se ejecuta en el espacio sobre una estructura crítica o activo de la información del sistema de defensa nacional, ocasionando daños a la disponibilidad, integridad o confidencialidad. Estos son los principios que pone la Convención de Cibercrimen con respecto al tema informático. Bueno, después, redundancia, el cibercrimen es acción criminal en el ciberespacio, terrorismo exactamente lo mismo y la ciberguerra también, todo en el ámbito del ciberespacio. Hago referencia a las fuentes que están ahí, por si después quieren consultar, está esto de acceso público y es más extenso. De modo que pueden darse desde una estafa y fraude bancario, que en principio podría ser ocasionado por un ámbito civil, como puede ser también una especie de sabotaje por otra potencia. O sea, ya estamos en un terreno que es muy difuso, es muy complejo de comprobar. Por ejemplo, la suplantación de identidad es una manera también que puede ser para extorsión. En sí se pueden conjugar tipos, porque una suplantación de identidad puede servir para una extorsión, como también un secuestro a través de un ransomware de la información que tenga una persona. Y de ahí vamos subiendo escalones: el espionaje industrial, los sabotajes de mayor cuantía y el ciberterrorismo. Tenemos algo que se denomina el ataque de falsa bandera, es cuando aparentemente fuera de un Estado o de un grupo y en realidad es otro que, simulando este Estado o este grupo de personas, hace un ataque a otra nación o institución. Bueno, hay un tema muy interesante aquí, las operaciones mediáticas y en redes sociales, que eso yo creo que en Venezuela pasó algo cuando hay un preso político opositor al gobierno y aparecía, por lo menos yo desde Argentina se veía. En algunos medios decían que había sido ejecutado, en otros que estaba muy bien, con fotos como que estaba en un gimnasio. Es todo el uso que se le hace ahora a las redes sociales, que ingresaron como algo para, obviamente, para que la generó para hacer algún negocio, pero hoy están siendo utilizadas para dar opinión, para dar opinión o dar una idea errónea de las situaciones. Hay otro hecho muy, muy interesante que es con respecto a las redes sociales en las elecciones de Estados Unidos, que dicen que fueron manipuladas, y bueno, ya entramos en el terreno de que no hay nada comprobado, se supone, se sospecha, y en ese momento, bueno, hacían puntos sobre Rusia o sobre China, alguno también. Pero son cosas que
digamos, quedan ahí y no están debidamente comprobadas. Es algo que ya corresponde también al ámbito de la informática forense, el poder comprobar un ataque a través de una ingeniería inversa. Si el atacante no sabe ir eliminando todo lo que hace en su recorrido por la red en el ataque, haciendo una ingeniería inversa se puede llegar a obtener algo, por lo menos para ir precisando de dónde vino el ataque. Pero como te digo, esto es muy complejo, ingresa la informática forense, ingresa la investigación a nivel de cibercrimen, pero potenciado en ciberdefensa. Incluso, como comentaba al principio, hoy para gerenciar los grupos de ciberdefensa se buscan personas con distintas formaciones, desde abogados, técnicos informáticos, sociólogos, porque en sí el ámbito no corresponde a una sola profesión, hay que tener múltiples visiones, incluso el tema que más adelante daré una parte sobre la central nuclear de Irán, en Natanz. Tengo entendido que la persona que dio el ataque a través de un virus introducido mediante un pendrive creo que era un sociólogo. No quiero ser falso en el comentario, pero tengo entendido que es una persona, digamos, que conociendo al que estaba a cargo de esa central, que tenía apego por un familiar, por una nieta, entonces tomó una foto y a través de la foto ingresó el virus. Bueno, son cosas que, como te digo, en el ámbito se comentan, pero por ahí no hay nada escrito debido a lo clasificado también. Bueno, ahí volvemos a lo que ya había dicho del campo de batalla, a la fibra óptica, que es el nuevo teatro de operaciones. Tenemos lo que era el arma de tierra, el ejército, la marina, la aviación, el espacio exterior, por ejemplo, las potencias Rusia, Estados Unidos, que en la época de Reagan siempre nos hablaban de la guerra de las galaxias, o tenían esos términos un poco así excedidos. Sin olvidarme la guerra electrónica que recuerdo en los años 90 se empezó a comentar, que es a través de la inteligencia de señales, o SIGINT, y bueno, la NSA con la red Echelon o Prism. Consulto si tienen más o menos noción de a qué se refiere el SIGINT o la red Echelon. No sé si alguien quiere ir escribiendo, igualmente voy comentando. SIGINT es ir tomando las señales que pueden generarse en un entorno, por ejemplo a través de este tipo de aviones, y eso lo van decodificando y van tratando de interpretar qué corresponde cada una de esas señales. Y bueno, la red Echelon era una red que hacía un monitoreo de las comunicaciones en busca de elementos terroristas que estuvieran conectados. Tenía ciertas palabras que eran las que activaban el sistema, por ejemplo, terrorismo, y tenían otras más, ahora no las recuerdo concretamente, pero a partir de eso era como que ya enganchaban esa comunicación y empezaban a hacer un seguimiento. Desconozco si actualmente sigue o no Echelon, que queda un poco como algo muy secreto o un secreto a voces. Las bases creo que siguen figurando, pero no sé realmente cuál será, si tienen una actividad como la habrían tenido en la década del 80, aproximadamente 90. Bueno, estos son unos mapas que no sé si habrán visto de las hostilidades, de los ataques que se hacen en las redes. Dejé igual un link de acceso con el cual a través de internet vemos ataques que se van produciendo a través de un ataque precisamente, generalmente es a través de botnets. Las botnets son computadoras que terminan siendo utilizadas por una botnet master, que es la que va dando señales que en un momento realicen un ataque de negación de servicio y así puedan hacer caer a servidores, y eso sería por lo menos algo de las maneras en que pueden lograr ataques estos ciberdelincuentes o ciberagresores. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que modere un poco más? Por las dudas. Ya acá no quiero redundar, sigamos. Los escenarios bélicos tradicionales, bueno, el quinto dominio del ciberespacio. El impacto de un ciberconflicto puede estar a escala nacional, regional o mundial.
la participación de los actores no tradicionales, porque ahora es mucho más amplio el campo de, digamos, de acción. Pueden estar convocando cibercriminales, activistas o terrorismo. Por hacer una analogía un poco vaga, podríamos decir, en algún momento se podría contratar a mercenarios. Bueno, hoy un mercenario no necesita una preparación militar como antes, tener, digamos, ciertas condiciones que lo hacían muy particular, no muy fácil de conseguir. Hoy cualquier persona que esté muy empapado en el tema de las redes, y más que nada en el hacking, bueno, el hacking después aclaro, en el cracking sería, porque el hacker es la persona que lo utiliza para el bien, y cracker es el que lo utiliza con fines oscuros, sombreros negros. Entonces es más fácil reclutar elementos y conseguirlos. Es mucho más amplio, ya se ha tornado asimétrico todo este tema. Ya no es la guerra que se podía contratar a mercenarios, sino que están por todas partes los posibles candidatos a ser reclutados. De ahí viene la característica de asimetría, la figura del ejército de un solo hombre, que realmente es así. Un solo hombre con, digamos, los conocimientos, que por ahí no necesariamente elevados, pero sí las herramientas, y no olvidemos el factor humano en todo problema de ciberseguridad, logre realmente un daño cuantioso sobre hasta una potencia, sin necesidad prácticamente de hacer mucho más que estar sentado en una máquina y saber el momento, lugar y herramientas. La dificultad, como ya mencionaba, de determinar el origen real de un ataque y la participación de las Fuerzas Armadas no solo es el tema de comprobar quién realizó el ataque, sino que si no se sabe quién realizó el ataque, qué medidas a nivel militar, por lo menos a nivel político, se pueden tomar. No hay forma de poder, por ejemplo, una sanción económica, como es lo que se utiliza en distintos niveles a través de la diplomacia. Y los daños colaterales también que se pueden sufrir mediante un ataque a través de estos medios. Bueno, pueden ser netamente militares o combinadas, como decía, puede que haya elementos militares o que haya también gente que colabore, característica asimétrica, y con la dificultad de establecer orígenes y responsables. Por lo tanto, una respuesta acorde, medida y proporcional, que puede ser de lo diplomático, pero imagínense si estallan un par de usinas nucleares. Ya sería como considerado, según el artículo 51 de la Carta de la ONU, casi como una agresión bélica. Si no tenemos quién fue, a quién se le puede considerar que fue el ataque. Digamos, es más complejo que la Guerra Fría, que por lo menos se establecía de dónde era un espía o el que saboteaba. Acá no tenemos una posibilidad tan tangible como en esa época, y aparte los límites de espacio-tiempo en el ciberespacio se han completamente acelerado. Ya ese por sí es un problema para la parte legal, y la técnica también, es algo muy complejo. Bueno, lo que ya decía, se puede usar un proxy, y los ejércitos, pocos ejércitos han informado que cuentan con ciberguerreros o los cuerpos cibernéticos y las reales capacidades operacionales. Si bien no hace mucho Corea dijo que tenía 6.800 cibersoldados, pero en general es como que está un poco oculto todo el tema de información de qué capacidades reales tienen, tanto en infraestructura como en personal. Y los activos pueden ser privados, estratégicos o de alto impacto social. No siempre tienen que ser estatales o militares. Por ejemplo, si hipotéticamente una empresa que en un país que no tiene mucho desarrollo, pero una empresa que provee de trabajo a muchas personas por un país rival, puede ser, digamos, vulnerado su sistema y destruido, deja sin empleo a cuántas personas. Ya estamos hablando, hay muchos niveles, aquí no es necesariamente la ciberguerra, sino los objetivos que pueden ser ya de distinta cuantía. Rubén. Sí. Dos cosas, te vemos congelado, tu rostro ya no se mueve, sí. Dejó de moverse hace rato.
Igual bueno. si desactivas la cámara y la vuelves a activar, te aseguro que se soluciona el tema. Y el segundo tema es que tenemos una pregunta de Gabriel de la Vita. Gabriel, si dije mal tu apellido, me corriges con confianza. Y Gabriel, coméntanos de dónde eres. Estoy casi seguro que no eres de México. No lo recuerdo bien, pero si nos puedes comentar de dónde eres. De Argentina, muy bien. Para que nos comente Rubén la respuesta que estás buscando. Está preguntando la pena por un ataque DOS. Para los que no saben, DOS es un ataque de denegación de servicios o Denial of Service Attack, por sus siglas en inglés. A eso se refiere la pregunta que nos hace Gabriel. Adelante. Sí, en Argentina, bueno, tenemos la ley 26388. ¿Se escucha por lo menos el audio? Sí, si quieres activa tu cámara otra vez, debe de resolverse el problema. La desactivé y la activé y bueno, espero que se solucione enseguida. Mientras tanto sigo a través del audio. Claro. La ley 26388 del año 2008 es la que incorpora algunos artículos. En realidad no incorpora, lo que hace es agregar términos, artículos que son de los delitos que se consideran convencionales o tradicionales. De este modo es como si vos tenías, por ejemplo, una violación de secretos y privacidad o una violación de correspondencia epistlar, hoy le agregaron para equiparar al mail por medios electrónicos, pero en sí no es una ley que haya tratado el tema con profundidad, sino que lo que hace es, a través de algunos términos, equiparar delitos tradicionales a... ¿Cómo es? Bueno, la cámara no me deja acceder. Delitos tradicionales, ¿cómo es? Con términos, por ejemplo, firma electrónica, cualquier otro medio, o mediante la utilización de comunicaciones electrónicas, tratar de captar todo eso que quedó un poco dando vueltas sin ser legislado. Con respecto al ataque de denegación de servicio, podríamos ver en el daño informático, si es que lo tenemos bien determinado, en realidad no hay un... Sí, si se considera primero, hay que, ¿cómo te podría decir? Hay que establecer el delito y después poder probarlo. Con cómo estamos a nivel nación, estamos todavía distando un poco de la situación. El ataque de denegación de servicio, en sí, te digo, mucho no hay a través de la ley de 26388. Se han incorporado los términos firma, instrumento privado, certificado. No tenemos precisamente la palabra de denegación de servicio, ataque de DNS. O sea que habría que ver si lo podemos llegar a encuadrar en alguno de los tradicionales que la ley nuestra nos provee para poder, ¿cómo es?, darle el encuadre medianamente adecuado. Porque te digo, no se toma todavía como un bien jurídico la información, sino que se adecúa figuras tradicionales como si el medio fuera eso exactamente, un medio. Bueno, ¿algo más que quieras consultar? ¿Hola? ¿Todo bien, Rubén? Sí, te estaba hablando y de golpe... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando perfectamente bien. Sí, se me había ido la imagen de algo raro, se me fue la imagen de la computadora, pero por suerte, ¿pudieron escuchar todo lo que dije? Sí, te hemos estado escuchando sin problema. Bueno, perfecto. ¿Cómo es? Bueno, el bien afectado, como te digo, no tenemos el bien información considerado un bien jurídico. Es como que incluso acá en Santa Fe precisamente hay cuestiones que se arreglan legalmente de una manera por ahí un poco no muy decorosa. ¿Entendés? Te comento, hacia el pasar la vez pasada, una persona se la condenó porque el IP de conexión salía supuestamente de su domicilio. O sea, no es un elemento para decir, bueno, a partir de un IP no podés establecer un autor.
Sin embargo, por ahí son soluciones que se toman porque a nivel derecho se está avanzando recién, no se tiene un conocimiento muy profuso de la cuestión del cibercrimen y todo lo que los delitos en la red conllevan. Bueno, voy a seguir. ¿Alguna otra consulta? ¿Hola? ¿Hola? Adelante, adelante. Sí, pensé que se había quedado otro problema. Se centra en las medidas... Ahí está. Listo. Se centra en las medidas técnicas, políticas y organizativas. Bueno, esto igualmente sí queda, después lo pueden ver un poco más tranquilo, es la diferencia entre la ciberseguridad y la ciberdefensa militar. Desde un punto de vista práctico, la ciberdefensa se sustenta mayoritariamente en tecnología de ciberseguridad ampliamente probada y desplegada en el sector civil, comercial y financiero, para pasar a ser tomada por la ciberdefensa. Bueno, tenemos las infraestructuras estratégicas y críticas. Más que nada las críticas son las de interés, que pueden ser un ataque a una infraestructura crítica, por ejemplo, una central nuclear, una central hidroeléctrica, la central donde se toma el agua para proveer a la población, el sistema financiero. O sea, son todos que desestabilizan cualquier estado o nación a través de su manipulación y daño. Por ejemplo, bueno, acá tengo un gráfico de las centrales nucleares, incluso hasta el tema de las embotelladoras, como decía hoy, que ya no son críticas, pero pueden ser estratégicas porque pueden tirar abajo una economía de una región. Bueno, la primera directiva presidencial ya es del año 98, fue firmada por el presidente Bill Clinton, que definió los 8 sectores críticos y vitales para una nación, que son la energía eléctrica, producción, almacenamiento y suministro de gas y petróleo, telecomunicaciones, bancos y finanzas, suministro de agua, transporte, servicios de emergencia y operaciones gubernamentales mínimas para atender al ciudadano. A partir de ahí se acuñó el término de ciberdefensa. Estamos hablando de 1998. El ataque a Estonia fue del 2007, o sea, como que casi en una década se anticipaba algo que pasaría a futuro. Acá justamente viene. El detonante, en principio, se considera el traslado de una estatua del soldado ruso, un soldado de bronce, que los soviéticos habían instalado como un monumento a los libertadores de Tallinn. Hay una cuestión entre soviéticos y estonios, que entonces hay una cierta rivalidad. Bueno, los soviéticos consideran que libertaron Estonia y los estonios, por el contrario, consideran que los oprimieron. Ya es una cuestión política de por medio. El tema en sí es que al trasladar esta estatua se empiezan a manipular las redes sociales y se empiezan a hacer ataques a toda la estructura crítica de Estonia. Estonia estaba muy informatizada para esa época, creo que tenía un 90% de su territorio con internet. El sistema bancario, si no me equivoco, un 80% estaba prácticamente todo a través de las redes. El nivel, digamos, de progreso que tenían era muy grande, pero ¿qué pasa? La cuestión de seguridad no era tan elevada, parece. Bueno, como dice acá, la estatua tiene un valor simbólico significativo para rusos y para estonios. Para unos tenía un significado que era la liberación, que era como un símbolo de heroísmo, que eran los soviéticos, y para los estonios no, eran un símbolo de opresión. ¿Qué pasa con todos estos ataques a través de redes sociales? Un poco como se hizo con el tema de Venezuela. Comenzaron con protestas en las calles, noticias falsas como que se monumento y fomentaron la revuelta de la población de habla rusa que estaba ahí en Estonia. Y se atacaron el 27 de abril los sistemas de correo DNS nacionales, quedaron fuera de servicio cajeros y bancos, se bloquearon los medios de comunicación, o sea, más caos, se creaba la situación totalmente desinformada y condicionada por las falsas informaciones que circulaban. Hoy, bueno, a partir de eso, en Tallinn, casualmente es donde sale el manual de Tallinn,
que es una potencia en ciberseguridad, sede del Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN. Bueno, aquí tenemos la ubicación que tenía el soldado en su momento y ahora fue a un cementerio a parar, pero digamos las revueltas fueron enormes, hubo 2 días en que hubo saqueos, que hubo un caos generalizado. Tenemos, de eso quería decir el tema de Estonia. El ataque a través de Botnet creo que involucraba a 178 naciones. Hasta Argentina creo que figuraba en el ataque y Brasil. Quizá los dueños de esos equipos nunca se dieron cuenta que participaron como botnet de este ataque. Hubo un ataque en el 2003 a infraestructuras informáticas de PDVSA de Venezuela y que afectó seriamente, como decía, a la sociedad porque el petróleo en Venezuela es fundamental, digamos, en su economía. Ocasionó las pérdidas millonarias en soft, hard y en la producción, un riesgo de accidente ecológico por derrames, pudo ser controlado poniendo las instalaciones offline, o sea, desconectándolas de toda red, y fue afectado los sistemas logísticos, de gestión, los sistemas de escala. Tenemos otras, que bueno, después la pueden ver tranquilamente, la operación Aurora, que atacaron a las empresas americanas de software, como Google, Jumper, Adobe, la Night Dragon, otras empresas de energía, la GovNet, que atacaron, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda canadiense, embajadas, consulados, y la Titan Rain, que en las redes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la NASA, desde el año 2003. Bueno, el ransomware, que ya es mucho más cercano, que se debió a una falla que hubo en la actualización en el Microsoft y afectó un principio en el mes de mayo. 2 meses después, si no me equivoco, volvieron a utilizar la misma falencia para un nuevo ataque. Bueno, en ese momento afectó a Telefónica, Iberdrola y Gas Natural en España y al Servicio de Salud británico. Unos 74 objetivos alrededor del mundo y un programador del Reino Unido fue el que pudo frenar este ciberataque. Que de por sí hay varias hipótesis, porque un ataque de tan gran escala, con tan poca recaudación, algo como que muchas personas dudaban realmente de quién había sido el que originó, hasta se llegaron a manejar hipótesis, ya no digo descabelladas, pero un poco más allá de lo que venían hablando, de que podría ser una puesta a prueba de los sistemas para un posterior ataque y que podría estar alguna organización o incluso una nación detrás de esto probando los niveles de vulnerabilidad de otros estados o instituciones. El PETIA, que es el que decía, y vemos siempre por dónde se focalizan los ataques, dónde están mayormente focalizados. El ransomware, que bueno, acá aproveché a poner una especie de captura de la pantalla que muestra que, bueno, después exige sus Bitcoin de rescate. ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Bueno, ya estoy un poco... Ciberarmas. Bueno, ahora paso un poco rápido al tema de las ciberarmas. Hay armas que se utilizan precisamente ya con un fin de ataque y tenemos el Flame, el RQ y el Stuxnet. Fue detectado, bueno, por laboratorios Kaspersky, que también Kaspersky ya entró un poco en este tema de las controversias Estados Unidos-Rusia. No sé si han escuchado las versiones que, por un lado, acusan que Kaspersky estaba espiando a Estados Unidos, a las instalaciones que utilizaban. Ahí está. Kaspersky, y Kaspersky por ahí hizo un descargo como que fue tomado por las fuerzas rusas, como que fue ajeno al tema, y a partir de eso que tomaron su programa, los rusos espiaban a los estadounidenses. Ya digamos, ya no es solamente la cuestión de dos potencias, sino también de las empresas que entran a tener un papel preponderante. Algo más allá tenemos que Kaspersky estuvo
¿cómo es? No solo que es soviético, sino que tuvo cierto entrenamiento o algún cursado en la KGB. Puede que este empresario sea realmente honesto como dice, pero sin embargo un poco manejo de información de un lado y del otro no terminan de dejar nada en claro, siembran dudas, por eso es que se fue retirado de Estados Unidos, incluso de algunas tiendas Kaspersky, y ahora Kaspersky es como que quiere volver de vuelta a ganar ese espacio que ha perdido económicamente, diciendo que no, que fue utilizado por las potencias rusas. Bueno, ellos detectaron, por ejemplo, que una herramienta que permitía robar los datos sensibles, que es Flame, que tenía ciertas diferencias con los anteriores UQ y Stuxnet, que podría robar información de los sistemas, del monitor, podía tomar los archivos, información de contacto, o sea, con un nivel de acceso muy, muy interesante, digamos, para quien lo manipulara. Stuxnet. Bueno, acá en Stuxnet tenemos el virus de tomó el control de 1000 máquinas y les ordenó autodestruirse. Esto era lo que yo decía en Natanz, en Irán. Esto se detectó y cómo funcionaba esto en la central nuclear. Ordenaba que funcionaran en cierta velocidad las centrífugas, entonces el uranio tenía que mantener una cierta velocidad. Al acelerarla durante un tiempo o retrasarla en otro, la calidad de ese uranio no iba a ser buena. Bueno, se terminaron destruyendo 1000 máquinas en Natanz. Es el Stuxnet que yo les comentaba que se dice que a través de un pendrive fue ingresado a la central nuclear de Natanz. Bueno, si tienen tiempo, un minuto para ver un video, es más o menos un poco ilustrativo. Y esta película existe en YouTube y es bastante acertada en cuanto a todas las conexiones que puede haber desde ciberdelincuentes a la ciberguerra. A ver si me da el acceso. Lo que me preocupa es que veamos el video, Rubén, eso nunca lo había hecho, pero vamos a ver si funciona. No sabía, no importa. Ahí está ¿cómo se dice? No, hoy lo podía ver desde la diapositiva, pero se nota que ahora no me lo deja acceder. Sí, es que sabes que Bueno, la convertí a PDF para que se preservaran las imágenes. bárbaro, no importa. Bueno, ahí les dejo el título. Si pueden verla, es muy interesante y es muy gráfica de toda esta cuestión de la ciberseguridad, ciberdefensa, los actores que entran en juego. Eh, en este caso, bueno, según el film narra de que tienen que recurrir a una persona que está detenida en Estados Unidos para ayudar a un ataque que se hizo en Corea. O sea, que ya se entran a mezclar la diplomacia, los actores en juego, una persona detenida con una persona de ciberdefensa de Corea que habían sido amigos, porque en el ámbito es como que se van conociendo las personas, entonces puede ser uno que esté en un extremo, otro en otro, pero ya a cierto nivel es como que hacen, ¿cómo te podría decir? No te digo camaradería, pero se conocen dentro de la misma especialidad. Bueno, los ciberataques, después que fue a partir de Wikileaks, que fue revelando también elementos que se utilizaban por la NSA. O sea, no tenemos ya solo lo que estuvimos anteriormente mencionando, sino los Zero, los programas de hacking, incluso que han sido publicados y se han seguido utilizando. Bueno, este es un cuadrito un poco de cómo se fue haciendo evolución respecto de la ciberguerra a partir de las primeras. Bueno, acá yo te digo, mi vista es un poco, no sé si pueden ver bien, yo acá no tengo una buena, como te puedo decir, visual por mi monitor. Pero empezamos con los primeros ataques telefónicos, año 1900, el craqueo de Enigma, importantísimo, que fue determinante para la Segunda Guerra Mundial a través de conocer todo lo que los nazis se comunicaban a través de, utilizando este código, el encriptamiento, y después tenemos los ataques, bueno, está un poco que se la estoy debiendo, no puedo llegar a obtener bien la visión de esto. Un segundito.
voy con eso. Tenemos los primeros ataques telefónicos, el craqueo de Enigma, los ataques telefónicos masivos en Estados Unidos, pero esos ya eran más por los primeros crackers que estaban. Kevin Mitnick, bueno, ya estamos hablando de ingeniería social, el gusano Morris, el hack de la NASA, y el Pentágono hackeado por Tenenbaum. Ya empezaban los primeros virus a hacer entrada el iLabium, que eso también afectó a un 30% creo de las computadoras interconectadas. El ataque en Estonia el 2007, Anonymous, que cada tanto hacia un lado a otro está haciendo sus maniobras. Y bueno, las operaciones que ya había dicho, Night Dragon, Bosnet, Titan y Stuxnet, por ejemplo. Es un poco una ilustración así rápida de todo lo que ha venido sucediendo. Los ciberconflictos y el derecho internacional. Bueno, esta es la parte más complicada para el derecho. Ya de por sí el derecho, para adaptarse a una nueva situación, tiene todo un amplio debate dogmático. Y ahora con los tiempos que maneja el tema de la tecnología de la información y comunicaciones, se hace un poco más complicado todavía. Todavía no hemos resuelto el tema del cibercrimen, de la convención de cibercrimen, de ir firmando, adhiriéndose, y ya tenemos encima el tema de los ciberconflictos. O sea que tenemos, por un lado, el manual de Tallinn y la convención de cibercrimen, que si bien no son una declaración de contenido como es una carta de la ONU, pero son parámetros como para ir adecuando legislaciones y que también instan a la colaboración, sobre todo en la Convención de Cibercrimen. Y volvemos a lo mismo, que es difícil establecer límites claros entre la ciberseguridad y la ciberdefensa, porque pueden tener cierto amparo de varios estados, de un estado, en adjudicar ciberagresiones a otros estados o agrupaciones de ciberterroristas, cuando en realidad eso lo están haciendo a través de un ataque de falsa bandera. Ciberconflictos en la Convención de Budapest, que fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo. Tenía estados observadores, Canadá, Japón y China. Fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de noviembre del 2001, se abrió la firma y entró en vigor en 2004. Hay 30 estados que lo firmaron en ese momento y 16 firmaron la convención pero no la ratificaron. Actualmente, no me fijé bien, pero creo que anda ya por varios más. Bueno, de Budapest no quiero ser muy redundante, acá está, incluso creo que habrán leído un poco sobre la temática, pero esto que yo aquí les dejo es un poco como para tener una noción sobre la temática. Tallinn es un manual que trata sobre derecho internacional que puede aplicarse a la ciberguerra, estableciendo 95 normas que deberían regir este tipo de conflictos. No es un documento oficial, como les decía, está emitido por expertos, elaborado durante 3 años. No refleja la doctrina de la OTAN ni del propio centro del CODE. Ya fue liberada la versión 2.0 hace unos meses y aborda temas como la soberanía, responsabilidad de los estados, jus in bellium, jus in bello, derecho humanitario internacional y la ley de neutralidad. Cada norma tiene su cierta definición y recoge los desacuerdos del grupo en cuanto a la aplicación de cada regla. Bueno, estas son un poco las imágenes que hay sobre el manual de Tallinn, de muy interesante lectura. Volvemos a eso. Y bueno, lo que decía, la colaboración, así como las potencias pueden utilizar empresas, pueden utilizar personas capacitadas, también es importante que se pueda obtener colaboración para subsanar esta problemática de empresas, de investigadores, de fabricantes, por un lado, por lo menos para empezar elevando los estándares de seguridad y a su vez para colaborar en el tratamiento de la problemática. Bueno, fue un poco rápido, pero espero que si tienen preguntas, estoy a la escucha. Hola. Muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Ahora sí, pues abrimos la sesión para preguntas y respuestas.
A ver si Rubén te das por ahí un momentito para compartir o intentar compartir Sí, tu cámara, a ver si te volvemos a ver, sí, para sí, que sí. ahora puedas nuevamente salir a cuadro. A mí, Rubén, para serte muy honesto, me sigue quedando un tanto la duda de qué debe considerarse ciberdefensa y qué debe considerarse ciberseguridad. No sé si son términos relacionados o si la ciberdefensa es parte de la ciberseguridad o son términos independientes pero que están muy cercanos uno a otro. Y yo diría más bien, la ciberseguridad la podemos encontrar en una empresa, la podemos encontrar en, digamos, en todos los ámbitos, pero la ciberseguridad es necesaria también para la ciberdefensa, o sea, es la parte, digamos, pasiva y la ciberdefensa sería la parte más activa. Con respecto, ya estamos hablando a un nivel de Estado, a un nivel militar. La ciberseguridad como que es aplicable desde estando en tu casa, aplicando medidas de seguridad, pero sin embargo no deja de ser una de las partes que configura también para la ciberdefensa. No podés tener defensa si no tenés también prevención. Oye, No Rubén, sé si... y este manual del Tallinn que comentabas, dices que no es un documento oficial, es un documento elaborado por expertos internacionales o expertos en derecho internacional y ciberguerra, o quiénes son los que están involucrados en la creación de esta segunda versión del manual del Tallinn. Bueno, sí son precisamente expertos en ciberguerra, expertos en derecho internacional. Se ha hecho, digamos, como fue el Convención del Cibercrimen, que se buscaron, digamos, las personas más renombradas también en el Tallinn, más que nada a partir del detonante que fue el ataque a Estonia, que se considera que fue de la Unión Soviética, el ataque que vino, pero sin embargo no hubo modo de comprobarlo y la Unión Soviética, mediante un documento espectacular que hicieron de su embajada, digamos, se defendió perfectamente como un buen abogado y no quedaron manera de poder comprobar a través de una ingeniería inversa, de un análisis forense que pueda determinar que el ataque vino desde ahí. ¿Por qué? Porque usaron precisamente botnets e incluso la Unión Soviética en algún momento dice que fueron ciber patriotas o ciber, sí, hacker patriotas que los que realizaron el ataque. Se desentendió por completo. ¿Cuál es tu visión sobre la clásica batalla entre el término hacker, en donde los hackers dicen que son buenos y los crackers son los malos, o hacker en términos generales es un ciberdelincuente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de por sí, hacker, si bien está mal entendido como que fuera el pirata, hacker es el que investiga la máquina, pero es el que a su vez la investiga para protegerla. Busca las vulnerabilidades, incluso se hacen los pentesters para encontrar las vulnerabilidades, pero después para defenderla. Y tenés, bueno, hay otra terminología que le dice los sombreros blancos, el hacker, sombrero gris, que depende de la situación, su ética vale un par de dólares y a veces accede a hacer trabajos non santos. Y después está el sombrero negro, que es el Black Hat, que es el que realiza, digamos, todo lo que sea, y dentro del Black Hat tiene varias categorías. Hay uno que recuerdo que era el Samurai, que era un mercenario hacker que al mejor postor él ofrece sus servicios. Por ahí Gabriel nos comenta que está más movido por la curiosidad de la imposición de barreras. Es su definición abreviada de hacker. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Oye, Rubén, hace tiempo salió una noticia, y por hace tiempo me refiero a algunos años, no a algunos meses o días, en donde un senador de Estados Unidos proponía que el hackeo fuera legal cuando alguien te hackeaba. Es decir, él proponía legitimar la ciberdefensa desde algún punto de vista muy particular. Decía, bueno, es que si te hackean, tú deberías estar autorizado a reaccionar de la misma manera y a inclusive ejecutar acciones que normalmente se tomarían en cuenta como ilegales en Estados Unidos. ¿Qué piensas de esa postura? ¿Sería una postura válida?
Ujú. Sí, mira, son posturas, como vos decís, y sí, la he escuchado no solamente del senador, en realidad en Estados Unidos, a nivel NSA se consideraba también que si te atacan, bueno, incluso en empresas, si te atacaron, atacás. Como hoy está un poco difuso el tema de poder comprobar quién realizó un ataque, también se valdrían de eso, de ese mismo concepto. Me atacaron, no se puede comprobar quién es, lo ataco. Porque, bueno, por ejemplo, a nivel de inteligencia, si bien a nivel forense no se puede comprobar, pero la inteligencia se maneja con otras cuestiones, sabe, por ejemplo, dónde están los que podrían atacar, sabe intereses, se conectan llamadas, se escuchan, o sea, es complejo el ámbito, pero que he escuchado que sí, posturas totalmente que dicen el tema de la soberanía, a través de que me agredieron, yo puedo, en defensa de mi soberanía, cruzar por un servidor que no sea dentro de mi jurisdicción y hacer cumplir mi derecho a mi defensa soberana, por ejemplo. Es una postura, eso sí, el derecho cuando pueda realmente la doctrina y el derecho ya definir, pero está sobrepasado el derecho porque mira, por ejemplo, la Convención de Cibercrimen, que es exactamente una convención, se dice convenio, pero es una convención, llegaron a estos parámetros y la idea de cooperación, pero por ejemplo, yo te planteo Argentina, está tratando de adaptar todo su articulado, pero hay cosas que van un poco en contra del espíritu de la Constitución. Por ejemplo, la Convención esta dice que la tenencia de pornografía infantil es un delito. Y en Argentina tenemos el artículo 19 de la Constitución que dice las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral, las buenas costumbres, quedan directamente relegadas a Dios, bueno, algo más así. O sea que si acá en Argentina, con eso te estoy diciendo que si hay una persona que tiene pornografía infantil, no está penada. Se pena solamente el subir o bajar pornografía infantil, el tráfico de pornografía o el fin seguro de traficarla, pero no la tenencia. O sea, cada estado tiene primero una cuestión con su propia idiosincrasia, su constitución, para poder adaptar. O sea que si ya desde el cibercrimen venimos complicado, imagínate con el tema ya del quinto elemento con respecto a la ciberdefensa y ciberseguridad. Ahí está escribiendo Laura. A ver. Sí, sí. ¿Quieres que te lea las preguntas de Laura? No la estoy viendo. Bueno, ahí se le fue. Voy a poner objeto. Nada más para que sepamos cuál vas a contestar, si quieres la leo. ¿Consideras que si pudiera existir, Sí, que se pudiera existir una ciberguerra? He leído documentos, dice Laura, de la OCDE, que sostienen que sería imposible que existiera una ciberguerra. Lo que sí es posible y hemos tenido son ciberataques. Comenta en la primera pregunta de Laura. Es muy imposible una ciberguerra y ya es un poco tan teórico. Tenemos una ciberguerra, yo te puedo decir que hoy a nivel internacional los estados que están tratando de avanzar en nivel ciberseguridad, ciberdefensa, saben que un ataque por un lado se está tratando de trabajar de algo que lo detecte, de una especie de analizador de flujos que no vulnere la privacidad de las personas. ¿Entendés? Es como detectar algo sin acceder al contenido. Eso por un lado, que eso sería lo preventivo. Y si el ataque fue realizado, hablan de la resiliencia, de rápidamente recuperarse, frenar ese ataque. Y el tercer paso es la parte de la informática forense, de constatar de dónde vino ese ataque. Una ciberguerra, bueno, si los documentos sostienen eso, yo creo que con el nivel de profesionalismo, aparte están totalmente empapados en el tema, tendrán sus razones. Yo no te podría decir porque no me imagino en sí una ciberguerra, sí ciberataques, que, como te digo, con un ciberataque como hicieron a Irán, ya el tema del uranio enriquecido lo dejaron abajo. Incluso hubo un ataque a Irán que se hizo con aviones israelíes y tenían todo un sistema muy sofisticado los iraníes para detectar el ataque
con sus radares y toda la tecnología. Sin embargo, ¿qué pasó? Accedieron mediante un código a esos radares. Esos radares, si bien detectaban, en la pantalla informaban que como que estaba todo normal. Así destruyeron estructuras militares iraníes, el ejército israelí. ¿Se escucha, Joel? Sí, se está escuchando muy bien. Sí, yo no creo que, sí, puede, posible, o sea, yo no puedo estar a la altura de estas personas que, digamos, tienen, primero la cantidad que son, estamos hablando, si es un buen grupo, tiene que haber hasta un sociólogo, tiene que haber politólogos, como están conformando precisamente los organismos de ciberseguridad y ciberdefensa, o sea, no están apelando a abogados o informáticos, están apelando a todos los que tengan algún tipo de formación que pueda servir, porque esto es como el ser humano, puede venir desde un lado o del otro, entonces tenés que tener previsto la mayor cantidad de enfoques. ¿Se puede justificar la inteligencia por medio del hackeo? Mira, la inteligencia es un tema complejo. Nosotros tenemos nuestra ley de inteligencia en Argentina, a partir de no hace mucho se fue modificada, no se puede hacer inteligencia interior, pero también sabemos que la inteligencia tiene niveles que ponen, depende del Estado, por encima el tema de la integridad, ¿cómo se dice? Seguridad nacional, no integridad nacional, la seguridad nacional. Entonces tendría que ver cada caso en particular. En sí, no es, ¿cómo te puedo decir? No debiera ser considerado la inteligencia por medio del hackeo, pero ya al nivel inteligencia, a nivel estados, tienen otros parámetros para establecer. Si el Estado no existe, como algunos tienen esta visión, si el Estado no puede existir, ¿cómo puede defender su sistema de leyes, según las leyes? Si bien eso por ahí no está tan concretamente expresado, a veces es notorio en cómo se van manejando. Por ejemplo, el ataque a Natanz en Irán se presume que fue entre Estados Unidos e Israel. Quedó ahí, y esa inteligencia, a través de la inteligencia vieron que Irán estaba enriqueciendo uranio, algo que ellos buscaban que no llegue a ese desarrollo, fue hackeado, y bueno, ya entra en el ámbito de la diplomacia. Hay otro dato más, los chinos durante unos segundos creo que se apoderaron de satélites de Estados Unidos y digamos algo que quedó dando vuelta, esto es como lo negaremos, ¿viste? Cuando dicen en Hollywood, y lo estuvo durante unos segundos y después una llamada de atención así como al pasar de parte de Estados Unidos, pero ya estamos entrando en un ámbito más de relaciones internacionales, digamos, ya no sería el establecer, bueno, esta es la ley y esta se cumple. Ya a ese nivel, ya son otras las variables que pueden manejarse, que escapan un poco a lo que todos nosotros entendemos como personas de una sociedad, y ahí ya estamos hablando de las relaciones entre naciones, relaciones internacionales, en pro de la protección de la soberanía de una nación. Volvemos a lo mismo. Poder se puede, deber hay que ver cómo está la ley, pero más allá de eso, cuál es el espíritu de cada Estado. Estimado Rubén. Rubén, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Nuestra compañera Laura Montes tiene una pregunta, la quiere hacer de viva voz por micrófono. Adelante, Laura. Sí, Laura. Gracias. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, te escucho bien. Gracias, Rubén. Antes que nada, felicitarte por tu charla, muy interesante, y nos has dado una óptica muy vasta de lo que es, a lo que se refieren estos temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Te quería preguntar en relación con Estonia. Sabemos que es un país el país más digital que existe, y que realmente se desarrolla digitalmente a partir de las guerras que ha sufrido, y que encuentra precisamente en ese ámbito pues la forma de desarrollo, ¿no? En relación
con el ataque que nos comentas que sufrió desde Rusia, ¿consideras que eso pone de manifiesto que el tener un país y un gobierno digital es un riesgo para el que no estamos preparados y que debiéramos de considerar volver también al papel? Mira, sí, el riesgo es tal cual. Tenés algo digital, es riesgoso. Tiene muchos beneficios, pero el riesgo, una vez que te vulneran, eso puede caer como un dominó. Yo creo que ellos están... El tema del papel, yo creería que no hay una vuelta atrás, porque si estamos hablando de resguardar, pueden resguardar en servidores, pueden resguardar, tener soportes para ir resguardando información. El papel podría considerarse una salida alternativa ante una potencial agresión que pudiese dejar al Estado de vuelta en el caos como fue en el 2007. Pero con los niveles que están ellos, digamos, es potencia, digamos, hoy el que está haciendo ciberseguridad y ciberdefensa aspira precisamente a ir a Tallinn para capacitarse, para entrenarse. Es posible, digamos, no es fácil, pero podría llegar a darse un nuevo ataque. No creo que con los mismos niveles, porque ese momento fue un ataque al cual ellos no se preveía, pero ella es como que se ha destapado una nueva posibilidad. Entonces, no solo Estonia, sino yo te podría decir que hay muchos países que ya están trabajando muy fuertemente en el tema de la ciberdefensa. O sea, en esta parte ya sería la ciberseguridad. Tener una política, tener estructura, tener el personal, que es muy, pero muy importante, el factor humano. El factor humano es el más determinante en esta temática, porque las máquinas pueden tener algún tipo de fisura, pero el humano es el que más falencias tiene. Por eso sigue sirviendo en la ingeniería social, por eso una persona necesita, por ejemplo, ya esos niveles, un muy alto nivel de instrucción en la protección de la información y ahí a la ciberseguridad. No sé si que falta redondear un poco, pero no creo que den un paso atrás y volver al papel, porque es retroceder y el tema del desarrollo a través de estas tecnologías. Vos, fíjate, cualquier semanario que hable de tecnología, a cada momento están inventando una máquina más potente. Ya estamos en lo cuántico, ya estamos con la inteligencia artificial, y se busca avanzar y avanzar, y es como que el norte está hacia ese lado, pero a nivel global. No creo que nadie busque hoy, no, vamos a ir al papel. Claro. Gracias, Rubén. Bueno, te agradezco igual, que espero haber sido claro, no haber cansado con el tema este, y que haya podido ser entendido, aunque fue algo hacia grandes rasgos, porque da para muchísimo más, pero por lo menos ejemplos, digamos, que fueron trascendentes y conceptos básicos por lo menos para ser tenidos en cuenta. Rubén, pues si no existiera más preguntas, me quiero tomar el tiempo para agradecerte toda tu disponibilidad y sobre todo tu persistencia para lograr que este webinar fuera exitoso a fin de cuentas. Tuvimos por ahí unos temas técnicos que se pudieron resolver. Y bueno, pues antes de despedirte, me gustaría preguntar a los demás compañeros que están en línea si quisieran hacerte alguna pregunta. Por ahí todavía veo a Ana, a Carmen, a Gabriel, a Laura, a Max, Nicolás, Octavio, Rosa. Si tuvieran alguna pregunta, aprovechen, y si no, estaremos en los próximos momentos dando por concluido este webinar de ciberseguridad y ciberdefensa del ciberespacio al quinto elemento. Muy bien, pues parece ser que no hay más preguntas. Mi estimado Rubén, gracias nuevamente por tu participación. Los participantes ya tienen tus datos, aparecen al final de la presentación, y este video estará disponible en la página webinars.abogadodigital.tv
webinars.abogadigital.tv. Ahí se subirá el día de mañana este webinar para que lo puedan volver a consultar cuantas veces lo consideren necesario. A todos los presentes les pido un enorme favor. Si pueden visitar la página de AMDI, en la sección de webinars hay una nueva sección que se llama Tu opinión importa, tu opinión es importante. Me gustaría mucho que me dejaran ahí sus comentarios, su feedback, su retroalimentación, su testimonial sobre este webinar, y yo creo que a Rubén le agradaría mucho también conocer sus comentarios. Les ruego por favor que se tomen unos minutos, lo pueden acceder directamente en la sección de webinars o a través del enlace corto opina-medioweb.amdi.org.mx, opina-medioweb.amdi.org.mx. Ahí pueden conocer la parte que les estoy mencionando para que nos puedan apoyar con su retroalimentación. Esto es un esfuerzo muy importante tanto de la academia como de los expositores, por lo cual pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es darles una retroalimentación a través de este espacio. Les agradezco a todos su atención, muchísimas gracias, nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos otro webinar de propiedad intelectual en la industria de videojuegos con el abogado colombiano Wilson Rafael Ríos Ruiz. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Bueno.